La psicología y la psiquiatría son ciencias nuevas, son las ciencias del comportamiento humano. Freud está entre los pioneros que revolucionó el estudio del comportamiento humano y creó un sistema realmente para relacionar el comportamiento con la medicina. Para algunos fue Wundt, otro famoso investigador que influyó en Kraepelin, uno de los, el primero que hizo un tratado de psiquiatría amplio. Bueno, toda esa gente fueron pioneros en un momento en que se comenzó a investigar sobre el comportamiento humano. Era algo nuevo, estudiar el comportamiento humano. Ahí apareció el conductismo, ahí aparecieron las psicologías humanistas, existenciales, con aportes interesantísimos. Sin embargo, con el devenir del tiempo, estamos hoy día en lo que algunos están suponiendo que debe aparecer una tercera ola, una psicología de tercera generación, porque una segunda generación podría referirse al movimiento de terapia familiar sistémica. Es un segundo momento, es un salto, porque el marco sistémico familiar no hace solo un enfoque lineal como las psicologías tradicionales, sino un enfoque sistémico. O sea, el paciente es el paciente identificado, pero realmente el sujeto de investigación es la familia. Y el marco sistémico familiar nos explica cómo la familia influye en el comportamiento de las personas. Es una segunda generación. Y también habría que meter en segunda generación la terapia cognitiva. Eso es segunda generación. Hay muchas otras cosas que han parecido, que son interesantes. PNL, muy interesante, pero no es un marco completo, Estamos necesitados de un salto en el estudio del comportamiento humano. Estamos en un momento cuando ya no es posible un enfoque conductista, psicoanalista, existencial, exclusivos. Hemos llegado a un momento de necesidad de una integración en las ciencias de la conducta. Y esto se ha visto muy claro con algunas controversias recientes, por ejemplo, con el DSM-5. El DSM-5 provocó una división entre los psiquiatras de todo el mundo, porque el DSM-5 cayó en algunas trampas que se atribuyen a la vinculación con los grandes laboratorios. Y uno de los que dirigió el DSM-4, él hizo una protesta tan abierta que él dijo que el DSM-5 nadie debería utilizarlo por su compromiso con las grandes farmacéuticas. Aparte de la trampa en que cayó el DSM con el tema de la homosexualidad, la disforia de género y otros diagnósticos parecidos. Realmente el DSM ha entrado en una crisis y eso ha llevado a los psiquiatras a pandillarse, unos a favor y otros en contra.
no se ha definido esa lucha porque no ha aparecido un sustituto apropiado para el marco actual de la psiquiatría en todo el mundo. Pero hay una convicción en los organismos más representantes de la psiquiatría y la psicología de que estamos en un momento en que se necesita un salto hacia adelante. Bueno, en ese contexto yo tengo que decir que hace muchos años hice un descubrimiento en la Biblia. En la Biblia, vergüenza, miedo y culpa. Yo descubrí las 3 reacciones de Adán y Eva después de la caída. Vergüenza, se taparon porque tenían vergüenza. Uno siente vergüenza cuando no está recibiendo gratificación, cuando uno tiene temor de hacer el ridículo. Uno necesita el apoyo de la gente. Y cuando uno pierde eso es vergüenza. Y vergüenza tiene que ver con lo que exhibo, con lo que se me ve, con la vista. Por eso ellos se taparon para lucir mejor. La vergüenza tiene que ver con la impresión que uno causa a los demás. Y apareció el miedo, o sea, se escondieron por miedo. Y apareció la culpa cuando buscaron a quién echarle la culpa. Vergüenza, miedo y culpa. Interesante que este relato bíblico plantee precisamente estos 3 sentimientos que yo me he atrevido a llamar primarios: vergüenza, miedo y culpa. Luego yo comprobé una cantidad de escritos en el campo de la medicina, de la antropología, de la medicina psicosomática, de la psicología, confirmando vergüenza, miedo y culpa como las 3 pasiones centrales del alma humana. Eso es fascinante, ese estudio. Las 3 pasiones centrales del alma humana. Y esto me llevó a estudiar el cerebro humano, especialmente una propuesta de un famoso investigador ya muerto, MacLean. Cuando yo estaba terminando la carrera de medicina, recuerdo que recibí un folleto sobre el cerebro trino. El cerebro trino revolucionó la medicina y la psicología, porque es una propuesta que por primera vez se hace una hipótesis del funcionamiento del cerebro aplicable a la psicología. Esa es la hipótesis del cerebro trino, que aparece en todos los libros. Eso es el camino de las neurociencias. Cuando se oye hablar de neurociencia, es el impacto del cerebro trino. Es una historia larga que estoy resumiendo. Lo que muchos no se han dado cuenta es que el cerebro trino se ha ido desfasando. Han ido apareciendo información nueva. Y hoy día, estoy resumiendo muchas cosas, tenemos que hablar de un cerebro tridimensional, no trino. Porque los 3 puntos centrales del cerebro trino han sido revisados y actualizados. Y hoy día, las mejores investigaciones, tengo un documento de la revista Nature con neurocientistas de todo el mundo y tratando de relacionar el cerebro con los trastornos mentales. Y ese estudio coincide con lo que hemos venido planteando hace algunos años, el cerebro tridimensional. Muchas investigaciones aterrizan en estos 3 puntos. El cerebro organizado alrededor de 3 circuitos
tres circuitos. Un circuito de alarma que descansa en la amígdala. Cuando los órganos sensoriales detectan peligro, se dispara la alarma y uno está listo para correr o pelear. Eso tiene que ver con miedo. Y el cerebro también tiene un circuito de búsqueda, de satisfacción, porque el ser humano necesita el apoyo afectivo de los demás. Entonces, cuando uno pierde ese apoyo, o cuando uno sospecha que lo va a perder, eso es vergüenza, porque la vergüenza es lo que hace irresistible hacer el ridículo, porque hacer el ridículo significa no me quieren. Y vergüenza tiene que ver con un circuito cerebral de búsqueda. Esos son los ganglios basales. Eso se ha estudiado mucho en relación a las adicciones, el circuito de búsqueda, núcleos accumbens y todo eso. Tiene que ver con este circuito de vergüenza.